diaconisas? Bueno, hubo un grupo de mujeres que se llamaban diaconisas. Al principio, pues no sabría yo decir. Es decir, es verdad que en la carta a los romanos, por ejemplo, nos dice ahí en el capítulo 16, Pablo dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diácono de la iglesia de Céncreas. Pero, ¿qué significa diácono ahí? Tenemos que tener en cuenta que el término diácono es un término técnico. Ahora, sí que es verdad que desde pronto adquiere esa característica técnica, ¿no? Pero en la carta a los romanos tiene esa característica técnica. Y luego después, ¿cuál es el significado profundo del término? Es como ya hablamos de ministros. Y al hablar de ministros, que es lo que significa precisamente diácono, no estamos hablando de ministros ordenados siempre, estamos hablando también de los ministros laicales. ¿Cuál era el significado específico de Febe? Pues seguramente no tiene nada que ver con los diáconos de los que Pablo habla en las cartas pastorales, que sí que forman parte ya, junto con los presbíteros y los obispos, de lo que luego se ha dado en llamar la tríada del ministerio, o sea, el sacerdocio, presbiterado, episcopado y el diácono, desde siempre al servicio del obispo. Nunca estuvo incluida la diaconisa en lo que es la Iglesia Católica. Sí, en algunas sectas sí. Por ejemplo, estamos celebrando este año el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Yo antes de venir, veía el reportaje de Osio de Córdoba, el gran protagonista del Concilio de Nicea. Bueno, pues ahí, en los cánones del Concilio de Nicea, el canon 19 en concreto, habla de la secta paulianista y se plantea el problema de la reintegración de esos que estaban en esa secta a la Iglesia Católica. Y se habla de los pasos a dar, si continúan con el ministerio que ejercían en ese grupo herético o no continuaban con él, y cómo hacer. Y ahí, en un texto ciertamente complejo, que es el del canon de Nicea, el canon 19, dice que con respecto a las diaconisas, puesto que no contienen ninguna ordenación, sean contadas entre los laicos. Sí que es verdad que los diferentes actos que se están haciendo sobre el Concilio de Nicea, poco se habla del canon 19, se están centrando más en lo que es el credo, que está ahí el inicio del símbolo niceno-constantinopolitano, pero es un canon que yo creo que habría que darle profundidad y estudio en este año, ¿no? por el contexto. También es verdad que el problema de la mujer y el sacerdocio se plantea desde el principio, pero no es menos cierto que siempre nos encontramos con un no. Ya en documentos muy antiguos se dice: las mujeres no fueron ordenadas por nuestro Señor. Y en uno de ellos incluso se dice que si Cristo hubiera conferido la posibilidad del orden a las mujeres, se hubiera dado a María en primer lugar, y no se lo dio. Pero de hecho, en las cartas de San Jerónimo conservamos la carta de un obispo finales del siglo IV, más o menos, que él traduce y que dice: puedo presumir de que nunca he ordenado diaconisas. Es una defensa de sí mismo que hace un obispo, de que no ha quebrantado nunca la disciplina eclesiástica. Sí que la figura aparece, pero aparece en unos lugares muy concretos, que es la iglesia de Siria. Y ahí tenemos el primer documento que habla de ellas, en torno al año 230 más o menos, que es la Didascalía de los Apóstoles, donde aparece la figura de la diaconisa por razones de decoro para el momento del bautismo, porque se realizaba el bautismo por inmersión. Entonces se apunta la figura de la diaconisa para que
los varones, que eran los ministros, no vieran el cuerpo desnudo de la mujer. Y también con otra finalidad, que era cuando, igual que ahora, se va a visitar a los enfermos a las casas, porque había casas en las que si iba un ministro varón, eso podría levantar suspicacias, podría levantar difamaciones, etc. Entonces ahí indica el texto de la Didascalia Apostolorum que se envíe a una mujer diácono para la visita a las mujeres. Se habla de mujer diácono porque todavía no está el término diaconisa, que precisamente surge en el año 325 en ese canon de Nicea. Ahí, segunda mitad del siglo XX, empiezan. De hecho, en el Vaticano II se introduce el debate y parece que, yo no estaba, no había nacido, pero parece que el debate, según dicen las crónicas, en algún momento tuvo pues bastante intensidad. De hecho, luego después surgieron una serie de estudios y de ahí salió, por ejemplo, el documento Inter Insignores, que es la primera palabra contemporánea con respecto al no al sacerdocio de la mujer y que deja el estudio del diaconado para otra ocasión. Luego después tenemos el documento del diaconado del año 2003 de la Comisión Teológica Internacional, donde da algunas pinceladas sobre lo que era la cuestión de las diaconisas, y ahí personalmente yo creo que el Vaticano II sí que da una respuesta a esos debates en torno a algunas peticiones que se habían realizado sobre el diaconado, y es igual que se, podríamos decir, restablece la figura del diaconado permanente, pues ahí se introduce en paralelo el orden, la reintroducción, se vuelve a restaurar y a dar relevancia al orden de las vírgenes consagradas. Es verdad que las vírgenes y las diaconisas eran grupos distintos en la antigüedad. De hecho, los documentos estos antiguos hablan del grupo de las vírgenes, del grupo de las viudas, del grupo de las diaconisas. Pero sí que yo creo, en la lectura de los debates y de los textos conciliares, que la respuesta a esa petición del diaconisado para las mujeres está en la reintroducción y en la revalorización del orden de las vírgenes consagradas. En el año 94, si yo no me equivoco, es cuando se publica Ordinatio Sacerdotalis, que tuvo mucha discusión, pero ahí está la nota aclaratoria que dice que la doctrina de Ordinatio Sacerdotalis es algo que ha recordado Francisco una y otra vez, siempre que se le ha preguntado sobre ello, debe ser tenida como definitiva. Hay algunos que distinguen, algunas posturas distinguen ese no con respecto al sacerdocio, con respecto a un posible no con respecto al diaconado, pero detrás de todo esto está la unidad del sacramento del orden, que es un único sacramento. Por otra parte, está, yo creo, muy claro, que una cosa eran las diaconisas y otra eran los diáconos. Y no podemos hablar de cara a ello de que en la antigüedad eso sería mal visto, de que en la antigüedad, no, en la antigüedad había sacerdotisas en determinados templos antiguos y era algo de lo más normal del mundo. El papel que Cristo da a la mujer, por otra parte, admitiéndolas en su discipulado, etcétera, es algo que sí que en el judaísmo chocaba, pero que se ve ahí que Jesús no se deja llevar por las costumbres de su tiempo. Incluso el papel de María Magdalena, siendo la encargada de llevar a los apóstoles el mensaje de la resurrección. El texto de Marcos, es claro, con la elección de los 12 llamó a los que él quiso. El planteamiento se ha hecho y la propuesta se ha hecho muchas veces, y en los documentos de la antigüedad, como te decía antes, estaba siempre la negativa y el ver que respondía a la voluntad del Señor.
Entonces, no es una cosa moderna. Sí que quizá ahora adquiere otros matices. Hay muchas cosas que se plantean como inevitables y son más inevitables en el deseo del que lo plantea que en la realidad. Con respecto al sacerdocio tenemos esa palabra de ordinatio sacerdotalis reafirmada una y otra vez por Francisco. Respecto al diaconado, como dijo en cierta ocasión el cardenal Casper, sería el caso del diaconado a la mujer algo de nueva creación. Pero restaurar el ministerio antiguo no es restaurar un diaconado igual al que conocemos ejercido por mujeres. Sería otra cosa, porque nunca han sido igual a los diáconos. Y son numerosos los estudios que hablan de eso. Vamos, no tan numerosos, pero sí que con datos que están ahí. No sé yo si definitivos, pero yo creo que sí, porque los datos son los que son.